TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Recuerde que seguimos transmitiendo a distancia nuestros programas Hablemos TV. Y bueno, pues la recomendación de siempre, que se sigan cuidando, que esto no ha terminado y que está mucho de lo que tenemos que hacer en las manos de nosotros como ciudadanos con responsabilidad para que, bueno, mantengamos todas estas medidas de distanciamiento social y de quedarnos en casa en la medida que nos sea posible. Soy Lidia Huachi, le doy la más cordial bienvenida y vamos a comentar el día de hoy. Tenemos dos invitadas, una que afortunadamente con esto del uso de las nuevas tecnologías nos puede acompañar desde Argentina y bueno, pues a la doctora Mónica Luna también, que bueno, pues ustedes ya la conocen, hace algunas semanas la tuvimos también acá por motivo del Día de la Mujer en la Ciencia. Así que los voy a saludar a los dos. Primero saludo a la doctora Cristi Kolch, quien nos acompaña desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, Saludo pues a todo doctora el Mónica, público. gracias. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida, doctora Mónica Luna. Hola, buenos días. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Buen día, Cristi. Bueno, pues Buenos días, Mónica. ustedes saben que estos tiempos de pandemia nos obligan a reacomodar nuestros horarios, así que estamos grabando por la mañana, pero ustedes lo verán a la hora que ustedes quieran en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis y gracias a todas las facilidades que nos brinda 9TV, lo vemos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Bueno, pues vamos a comenzar, porque hoy vamos a platicar con ellas. Tuvieron hace algunos meses un seminario interesante que se denominó Autoetnografía, Cuerpo y Biopolíticas, Estrategias para la Investigación Social. Y bueno, primero vamos a ir entendiendo poco a poco qué es primero qué es la etnografía y luego qué es la autoetnografía. Quisiera ahí preguntarles a nuestras invitadas y nos van a ir llevando de la mano para ir entendiendo, porque la verdad es que este acercamiento de las ciencias sociales creo que es importante para entender qué nos aportan. Luego vemos a los antropólogos y decimos, bueno, ¿qué nos aportan a nosotros de la vida cotidiana? Porque pues vemos luego a un médico y decimos, bueno, pues nos cura, ¿no? Vemos a un maestro, pues enseña. Pero hay muchas otras disciplinas de las ciencias sociales que son sumamente importantes para entendernos como sociedad y para seguir funcionando como grupo, como colectividad. Así que bueno, empezaría, doctora Mónica Luna, si nos pudieras comentar qué es la etnografía y qué es la autoetnografía. Sí, bueno, la etnografía, digamos, es el alma de la antropología. Consiste en esa descripción de los grupos humanos con los cuales las y los antropólogos nos acercamos para conocer. Entonces, una etnografía nos permite una descripción puntual de un problema social, de un evento que realizamos, y es tan amplia como es amplia toda la variedad de elementos que como cultura generamos. Por ejemplo, puede ser de un ritual, de una sociedad, de una industria. Entonces es una descripción. Veámoslo o entendamos la etnografía como esa descripción de los hechos sociales y cada antropólogo o antropóloga elige en dónde pone esa mirada, cómo nos formamos para generar esa mirada que aprenda a describir, a analizar, a identificar y a cuestionar esa realidad. Y por supuesto vendrán a partir de esta observación y descripción y cuestionamientos, pues una serie de aportes que hay, ¿no?, a problemáticas concretas. Y la autoetnografía es una técnica que se asienta en esta descripción, pero el reto ahí es que describo a partir de quien está investigando. Porque muchas veces se nos dijo que la mirada de quien investigaba tenía que ser completamente objetiva. Pero la autoetnografía lo que nos permite es colocarnos ahí, colocarnos corporalmente y empezar entonces a describir esa realidad de la que somos parte, porque como antropólogas somos parte de comunidades, nos pasan cosas, por ejemplo, enfermedades o realizamos actividades
como la danza, el arte, el ejercicio, todas esas actividades culturales humanas. Entonces, la autoetnografía nos permite colocarnos ahí, describir y describir mucho emociones, cuestiones subjetivas, y todo esto es parte de la cultura. Así que la autoetnografía, digamos que ahí lo que hace es, a través de un individuo, en este caso él o la antropóloga, se coloca de tal forma que describe lo que pasa, pero no es una descripción de querido diario, ¿no? Hoy me pasó esto. Eso no ok, yo soy integrante de esta cultura, de esta problemática, yo observo, yo registro, mi cuerpo siente, ¿no? Y la autoetnografía también permite no solo que describamos como comúnmente se hace en la etnografía, sino que podemos echar mano de un montón de herramientas más, ¿no? El baile, poner el cuerpo, la literatura, en poemas, en, en imágenes, en fotografía, en video. Entonces nos permite integrar otras herramientas para expresar emociones, sentimientos, subjetividades, todo cultural. Cristi, quisiera preguntarte, veo en la parte teórica, digamos, de este seminario que tuvieron hace unos meses de autoetnografía, cuerpo y biopolíticas, estrategias para la investigación social, que entre uno de los objetivos específicos que tenían era aplicar la autoetnografía en el análisis social. ¿Cómo se da esto? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué ayuda o cómo se aplica esto que nos decía? Pues de descubrir esta realidad, de describir estos hechos de los cuales los antropólogos forman parte. ¿Para qué nos es, digamos, útil? ¿En qué tipo de análisis social se utiliza? Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, como ya dio una buena descripción, Mónica. La aplicación de la autoetnografía sería conscientemente tratar de buscar nuevos caminos para esa descripción de lo social, reconocer que somos parte de la sociedad, que combinamos los aspectos de la cultura, del entorno cultural y social y la propia persona. Y yo en el curso hice hincapié en esa aplicación que también incluye construir fuentes, ¿no? Tenemos que tener en claro que sí, estamos trabajando con información personal porque la autoetnografía justamente combina esa experiencia personal y esto significa que también incluimos fuentes, como lo hacemos en otro trabajo etnográfico, ¿no? Estamos construyendo fuentes, hacemos entrevistas, buscamos material cultural, objetos culturales y cuestiones que están vinculadas con nuestro estudio. Y en este caso, en la autoetnografía, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Incluir este material. Y yo puse hincapié sobre todo en fuentes que también pueden ser tipo performáticas, ¿no? Es decir, tratar de describir lo que hacemos nosotros, no solamente a través del texto, no lo clásico sería hacer una narración escrita. Y ahí creo que la autoetnografía es una buena herramienta también incluir cuestiones que no sean escritas y que también reconocemos lo que hacen muchos pueblos, ¿no? Se comunican a través de la oralidad, a través de expresiones artísticas, lo que sean no verbales también, que es el movimiento, lo corporal. Y aquí combina, por eso llamé a los participantes, a las participantes, pensar en esas otras formas de articular nuestro conocimiento. Y en última instancia, como también bien dijo Mónica, ¿no? Mucho entra en juego lo que son las emociones, ¿no? La vida social, si reconocemos como autoetnógrafos que hay un desorden, incertidumbre y emociones. Y eso también deberíamos incluir en nuestro trabajo como científicos sociales. Vamos a ir a una pausa y regresando les vamos a platicar, bueno, pues a mostrar, mejor dicho, algunos de un par de ejemplos que hemos preparado de lo que se recogió durante este seminario que llevaron a cabo y que nos va a dar un poquito más
de muestra, de una probadita de lo que es estos materiales, cómo se analizan con estos datos autoetnográficos. Y bueno, pues nuestras invitadas nos irán explicando poco a poco. Bueno, pues yo voy a regresar a la pregunta que siempre hago, ¿no? Que nos den ejemplos de algunos casos o situaciones en los que la antropología, desde la autoetnografía de manera más específica, nos ayuda o nos aporta en la vida cotidiana de los ciudadanos para que con ejemplos a lo mejor un poco más concretos podamos ver los ciudadanos comunes, los que no estamos empapados en esta disciplina científica, bueno, pues qué hace, qué estudia y de qué manera nos ayuda, porque es importante ir entendiendo todo esto, como nos decía hace ratito Cristi, bueno, pues la música o las formas de expresión artística está en todos lados. ¿Y por qué es importante ir entendiendo o ir aprendiendo de todo esto? Bueno, pues porque de algún modo los seres humanos tenemos que ir precisamente compartiendo lo que somos y lo que hacemos. En fin, ya lo platicamos después de la pausa. Regresamos. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook. Puede dejarnos ahí sus mensajes a través del Facebook del Colegio de San Luis. Y bueno, pues nosotros nos comunicamos con ustedes. Seguimos entonces, vamos a esta breve pausa. Les dejo esta cápsula para que conozcan un poco más del perfil de nuestras invitadas que hoy nos acompañan. Mónica Luna Blanco es profesora investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Trabaja desde el enfoque género y feminismos, corporalidades, antropología médica y violencias feminicidas. Encabeza diversos proyectos, entre ellos el Seminario de Antropología del Derecho en el Colsan, y es la coordinadora del seminario Autoetnografía, Cuerpo y Biopolíticas, Estrategias para la Investigación Social. Cristi Colch es investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Sus líneas de investigación se concentran en las epistemologías del cuerpo, la danza, culturas populares y performance como articulación no verbal. Trabaja con el método autoetnográfico aplicado en las ciencias sociales. Es docente en el seminario Autoetnografía, Cuerpo y Biopolíticas, Estrategias para la Investigación Social. Ambas antropólogas, Mónica Luna y Cristi Colch, trabajan en proyectos del Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso, continuamos con nuestras invitadas de hoy y bueno, pues les recuerdo que Cristi Colch nos acompaña desde Argentina y bueno, pues platícanos, Cristi, un poco sobre este seminario que se llevó a cabo, quiénes participaron, cómo les fue, se estuvo en línea, supongo, platícanos un poco más. Sí, el seminario se llevó a cabo durante 5 días consecutivos. Lo teníamos en su momento planificado el seminario que sea presencial. Por la pandemia lo cambiamos la modalidad a esa modalidad virtual, que también fue una experiencia muy interesante, muy buena. Los 5 días consistieron en clases presenciales que di un poco lo que es la parte teórica, sobre todo, con espacio de discusión para conocernos. Tuvimos como 27 inscriptas y tuvimos una muy buena recepción porque había una gran demanda del seminario. Al final se eligieron las participantes según su tema de investigación y la idea era justamente que sean temas relacionados con lo que es cuerpo, estudios del cuerpo, biopolítica, que iba como a la par, ¿no? El método autoetnográfico, que es un método, pero aplicarlo a estos temas específicos, lo que se trata, ¿no? De lo que es corporalidad, expresiones corporales, y cómo podemos estudiar desde la autoetnografía lo que son esas experiencias corporales en relación
también a las biopolíticas. Entonces, después de la clase presencial, cada participante tenía que completar un pequeño trabajo práctico, de diferentes tipos de trabajo práctico. Lo que vamos ahora a presenciar, los ejemplos que fueron de los últimos trabajos que yo específicamente incentivé que vayan un poco de su zona de confort, que se atreven a hacer otra cosa, ¿no? Hacer algo más fuera de lo escrito. Entonces, por eso recibimos muy buenas y interesantes participaciones, ¿no? En forma visual, oral, montaje fotográfico, muy creativos todos los alumnos. Agradezco mucho, quiero agradecer de verdad a la iniciativa, también al entusiasmo que cada alumno, cada participante puso, ¿no? Que a mí me puso muy contenta porque yo no esperaba, digamos, tanta creatividad en pocos días, porque sí, tuvimos así todo muy comprimido, pero sí, ha sido muy interesante para mí también. Yo trabajo mucho con lo que es performance y soy bailarina, entonces por ahí pude transmitir un poco esa chispa, ¿no? De hacer algo con el cuerpo. Diferente Bueno, formato. entonces escuchamos este fragmento de uno de los trabajos que se presentaron durante este seminario. Lo escuchamos y bueno, ellas ya nos irán guiando un poco de qué se trata. Ahí va. ¿Que de dónde vengo? Ahorita de comprar café, aquí cerquita, aquí en el centro. ¿O dices de dónde mero soy? Nací en San Luis y pues podría decir que esta que soy también viene del semidesierto, de los altiplanos potosinos y de las andanzas múltiples. También vengo de esa historia de ser seminómada y con hartas ganas de quedarme últimamente. Vengo de unos linajes que dicen ser oriundos de la capital potosina. Vengo de una genealogía de mujeres parteras, cocineras y vendedoras, viudas, madres solteras y criadoras creadoras. Los lugares son parte de una, como los recovecos del cuerpo, los sitios nos habitan. Están impregnados en mi piel los territorios diversos y dispersos por donde camino y amo. Vine a curarme el desierto en mí, en una suerte de artilugio, dirigirme con rumbo al atardecer y que la ruta del poniente me permita reconocer lo inmenso. Soy entonces nopal, tuna, colonche, flor de biznaga roja, cabuche y lima, peyote, jícuri, medicina. Bueno, pues ahí está esta primera muestra. Este es un ejemplo de autoetnografía, sí, no y por qué. A ver, Mónica, ayúdanos. Sí, bueno, este texto lo generó las estudiantes Guadalupe. Ella es estudiante de maestría, no es del colegio, pero ha participado en varias cuestiones con el Colsan. Es autoetnografía porque a ella le permite describir su identidad, de dónde viene, cuál es su camino, su genealogía, su vínculo con el medio ambiente. Estas son, y lo encontramos de una forma poética muy hermosa, y como cuando antropólogos nos acercamos a las personas a preguntarles de dónde eres, quién es de tu familia, pues generamos genealogías, generamos observación del medio, pero en este caso la propia antropóloga se describe a sí misma y nos relata su identidad, nos relata quién es y cómo se vincula con el medio y cómo su cuerpo, esto es fundamental, la autoetnografía requiere sí o sí la corporalidad, el reconocimiento de la propia corporalidad y cómo ésta se vincula, cómo ésta recibe al medio, cómo ésta genera el medio también. Y en ese sentido, este es un ejemplo de autoetnografía, digamos, en una narración literaria, y esa es una de las riquezas, porque con un audio, como ahora lo tenemos mucha información de la persona y su ambiente, pero desde ella. No yo como antropóloga externa voy y la entrevisto, sino ella misma nos está narrando una cuestión fundamental en la antropología, que es la identidad y la subjetividad. Cristi, ¿tú qué nos dices? Tú tienes una mirada diferente, un poco permeada por esto que nos mencionas de tu desempeño también como bailarina. ¿Cómo lo ves tú? Y como bailarina, creo que
por ahí tengo una ventaja, ¿no? Como esa actividad dancística te vincula desde un principio con el cuerpo de una manera consciente, ¿no? Cuando desde chiquita uno baila, ¿no? De manera y tal vez ingenua, ¿no? Pero siempre la danza, por ejemplo, crea un vínculo muy fuerte. Y a mí me intrigaba después cuando, con más edad, ¿no? Yo ingresé muy tardíamente a la academia. Yo misma me puse a investigar y preguntarme por qué a veces, ¿no? Uno tiene esa corporalidad tal vez más espontánea, que no me relaciono, por ejemplo, en trabajo de campo, me relaciono muy fácilmente en las fiestas, en expresiones culturales, muy fácilmente con las personas. Y las mismas personas me dicen, no pareces investigadora, ¿no? Porque uno establece así un vínculo de manera diferente a través de esa expresión corporal de la danza. A mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y después formularlo en términos más teóricos, obviamente, en mis trabajos de investigación, pero a la gente siempre digo, no tengan miedo del antropólogo, de la ciencia, todos bailamos la misma cumbia y el mismo reggaetón, ¿no? Y eso por ahí ayuda un poco para acercarse a la gente, ¿no? Y que la gente también entienda que formamos parte de esa misma comunidad, de la misma sociedad, más que, bueno, yo soy inmigrante, ¿no? Por ahí fenotípicamente me llamo tal vez más la atención, ¿no? Si vivo en una zona andina de la Argentina, por supuesto, se me reconoce más fácil que no soy nativa de ahí. Pero en lo que es lo corporal, en la danza, en el baile, descubrí que en realidad somos seres humanos, ¿no? Y compartimos muchas cosas, no importa de qué cultura venimos, ¿no? Mis ancestros eran tribus eslavos, de Europa del Este. Entonces, por ahí me di cuenta que sí, tenemos que buscar estos vínculos con la población, más que hago un estudio, ¿no? Salgo al trabajo de campo, pero igual podemos crear un vínculo mucho más fuerte a través de esa autoconciencia del cuerpo y de la autoetnografía, ¿no? Regresando, les vamos a preguntar qué son las biopolíticas y, bueno, pues vamos a escuchar también otro ejemplo ahora de un habitante del sureste mexicano y vamos a ver también esta descripción que se hace desde la etnografía, desde la autoetnografía, mejor dicho. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Los dejamos ahora con una cápsula sobre los episodios Colsan y les recuerdo que nuestra agenda la puede usted consultar a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web. Continuamos. El Colegio de San Luis inició una campaña interna de concientización sobre la importancia de la ética en la investigación, principalmente dirigida a alumnos de la licenciatura y los posgrados. Entre los objetivos que busca es generar conciencia sobre la importancia de la ética en la investigación entre la comunidad académica e incentivar la ética en la investigación y difundir a través de actividades como conferencias, paneles, mesas redondas, material audiovisual, los elementos que contribuyen a mejorar las prácticas éticas en la investigación científica. El pasado 4 de febrero se inició con la primera conferencia denominada La importancia de la ética en la investigación académica, que impartió el académico David Kopsel, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Buffalo. Se habló acerca de la necesidad de promover una cultura de la ética de la investigación y la integridad científica, haciendo énfasis en que la práctica de la ética constituye una exigencia de métodos para el ejercicio pleno de la investigación. La próxima conferencia será Regulación del plagio académico en centros públicos de investigación. El ponente será Eric Omar Rodríguez Díaz, abogado y maestrante en el programa de propiedad intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Argentina.
Se llevará a cabo el viernes 5 de marzo a las 13 horas. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con, bueno, pues dos especialistas desde la antropología que nos están contando, pues un poco acercándonos a este asunto de la autoetnografía. Y platicábamos que hace algunos meses llevaron a cabo un seminario que justamente tenía que ver con la autoetnografía, cuerpo y biopolíticas. Y yo quedé de preguntarles qué son las biopolíticas. Cristi, ayúdanos un poco a entender esto. De manera Sí, sencilla, acuérdate que no somos científicas sociales nosotros. sí. Bueno, sí es un tema o los términos que utilizamos por ahí asusta un poco, pero sí, en realidad la parte de lo que dice política, ¿no? La política y a qué, a quiénes y a dónde se dirigen, ¿no? En realidad, cuando hablamos de biopolítica, se trata de un control de las masas, de la sociedad, de las personas, en términos de cuestiones biológicas, o sea, que nuestro cuerpo, ¿no? En la vida cotidiana creemos que somos libres o somos nosotros cuando en realidad nos tenemos que acomodar en una sociedad, ¿no? Que tiene sus reglas. Y las políticas, como lo conocemos, de educación y de otros tipos, entonces también hay una estrategia por parte del Estado, ¿no? De controlar esa población en términos, ¿no? Que puede ser salud, enfermedad, puede ser el crecimiento de la población, supervisar qué reglas establecemos, ¿no? Qué está permitido, qué no está permitido en relación al impacto del cuerpo. Entonces, vienen como más bien un reglamento para controlar esa población, ¿no? Ahora estamos en una época con eso del virus, ¿no? Del COVID, que los políticos obviamente se preocupan o se deberían preocupar, ¿no? ¿Qué pasa con la población? ¿Quiénes son los vulnerables? Y muchas veces las biopolíticas justamente apuntan, ¿no? a un control masivo, ¿no? De una población amplia y no se preocupe demasiado por grupos específicos, ¿no? Porque la idea en realidad es manejar esos grupos de población en cada país y ahora en esa situación en realidad las biopolíticas abarcan todo lo que es la humanidad porque las medidas o lo que se aplica, ¿no? Van mucho más allá de las fronteras de los países. Sí, más o menos. Gracias. Sé que has hecho un esfuerzo y te lo agradezco. Mónica, tú platícanos un poco, bueno, pues digamos en ejemplos, de manera más práctica para poder ir entendiendo de manera más integral estos términos. Sí, como ejemplos de autoetnografía que están vinculados a este cuestionamiento, descripción de experiencias de biopolítica, encontramos varios que tienen que ver con experiencias cuando se enfrentan situaciones de salud y enfermedad y cómo se van resolviendo. Por ejemplo, hay un trabajo de Ana Sabina Mora, que es argentina. Ella narra la experiencia de parto y puerperio. O sea, el parto y el puerperio como esos eventos de la vida social y natural y cultural que han estado muy controlados por la biopolítica, ¿no? A veces tú llegas al doctor, te dice que estás embarazada y que tu cesárea es en tanta fecha, ¿no? En lugar de esperar el proceso del cuerpo. Entonces, hay trabajos que narran y analizan desde la propia experiencia eventos como el parto, el puerperio, la lactancia, por ejemplo. También cuestiones, de manera personal, yo realicé un relato autoetnográfico a la hora de enfrentar un diagnóstico de VPH, de infección de virus de papiloma humano, y fue ir contrastando la propia experiencia, lo que te van diciendo los médicos, el sistema, cómo como personas no nos quedamos solo con un sistema
biomédico, el hospital, ¿no? Sino buscas otras herramientas, buscas homeopatía. Entonces, ¿cómo una persona concreta va atravesando por estos sistemas para resolver un asunto de salud, enfermedad? Y hay varios estudiantes que estuvieron en el curso que están trabajando cuestiones y que se acercan porque algo les pasó. Su corporalidad fue impactada de alguna forma, o porque tienen experiencias de danza, o porque son cuerpos más grandes, cuerpos gordos, que están diciendo, sí, pero soy normal, o sea, no sé por qué me tienes que decir tú que yo estoy mal, ¿no? Experiencias, incluso la biopolítica también constriñe el lenguaje, y con el lenguaje la identidad, y ahí tenemos el ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante de un estudiante maya. Entonces, estos ejemplos son lo que la autoetnografía nos permite contactar a la experiencia personal en ámbitos que suscriben estos controles o estas políticas que están tratando de guiar a la población en cierto sentido, pero al final la autoetnografía te permite reflexionar en torno a esas biopolíticas. ¿Por qué el médico me está diciendo que esta es la única forma, ¿no? ¿O por qué hay un discurso médico que clasifica mi cuerpo como enfermo? ¿Por qué hay otros discursos? ¿Qué herramientas tengo? Como narraba Guadalupe en su audio, ¿no? Dices, vengo de una genealogía de parteras, y ahí hay una serie de elementos y conocimientos propios que esa persona pone en discusión y en juego. Entonces, creo que una gran parte de la autoetnografía en ejemplos tiene que ver con esto, con cómo se van enfrentando. Hay otro trabajo de un antropólogo que se quedó en la Amazonía con una enfermedad, y hasta que está en una clínica rural puede entender muchas formas de relación social, cómo la familia va resolviendo un evento de salud y enfermedad, ¿no? Cuando está ahí, él se percata incluso de esos vínculos. Así que la autoetnografía nos permite una variedad de ejemplos, tantos como la vida cotidiana y extraordinaria de los grupos humanos suceden. Pues si les parece, entonces vamos a escuchar esta otra intervención, otro ejemplo de Hilario. El aire se acaba, el corazón late y te dice que te detengas, te paras, respiras profundo. Las piernas se caen, se doblan. Tu mente te dice que tienes que seguir. Tu cuerpo te dice que tienes que seguir. Por eso habla el dolor. Inicias de nuevo. Empiezas a sentir el calor en tu cuerpo. Se tensan las piernas. Sigues, continúas, corres, le metes más fuerza, más duro, te revientas hasta llegar en la otra esquina. Te detienes de inmediato y respiras profundo. Sacas el aire, te inclinas, te paras, estiras las manos en forma de cruz, miras al cielo, volteas, te estiras y tu cuerpo se revienta. Miras enfrente de nuevo y corres hasta tu más no poder. El cuerpo transpira, pero también respira. Regresas y el cuerpo te lo agradece. Ok, bueno, pues ahí escuchamos esta intervención de Hilario. Según nos refería la doctora Mónica Luna, se trata de un alumno de este seminario de origen maya que habita justo en el sureste de México, en el estado de Yucatán. Platíquenos un poco sobre este trabajo. Bueno, lo primero es decir que el seminario tuvo un éxito increíble. Tuvimos más de 100 y cacho de interesados, pero dada la circunstancia y la metodología propia de lo que implica, pues no es algo como masivo, ¿no? No podemos. Entre las personas que escribieron y nos contaron por qué quería, estaba Hilario. Él es estudiante de un posgrado de ciencias de golf, unidad peninsular, me parece. Y creo que Hilario trajo un aporte muy interesante
no solo por su increíble narrativa, sino por el interés de él mismo como hablante de lengua maya, en un contexto donde, justo por cuestiones de biopolítica, la lengua maya cada vez va desapareciendo más, ¿no? Entonces él se colocó en el seminario con una experiencia, con un tema de investigación sobre la lengua, él como hablante, y nos narraba también cuestiones con su familia, y también como una experiencia corporal, como salir a correr, ¿no? O sea, esas cosas que parece que damos por hecho, como estirar las manos o sentir que la cara va a reventar en algún momento, esas son también cuestiones que una descripción autoetnográfica centrada en la corporalidad puede aportar, ¿no? A la par de lo que él tuvo como trabajo, que es ese reconocimiento del derecho a su lengua, ¿no? La lengua maya. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos para el último corte para ir concluyendo con nuestras invitadas del día de hoy. Estamos hablando de autoetnografía, cuerpo y biopolíticas. Y bueno, pues les recuerdo también que este programa se estrena los martes, lo puede ver en repetición los jueves a través de 9TV y en el canal de YouTube del Colegio de San Luis, ahí encontrará la lista de reproducción de Hablemos TV. Nos vamos pues a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y vamos a concluir esta charla con nuestras invitadas en este último bloque. Vamos a ver un último trabajo que, bueno, pues es también de los que se presentó en este seminario de autoetnografía. Ella es una alumna que se llama Jackie, pero bueno, mejor presentándola tú, Mónica, y a la par vamos viendo el material gráfico que nos aportaron para este ejemplo. Sí, bueno, este video lo generó la doctora Jacqueline Garza. Ella estuvo como profesora e investigadora invitada en el Colsan hace tiempo, ahora está en el Colegio de Jalisco. Y el tema, digamos, que a Jackie ha movido mucho es trabajar con las familiares de personas desaparecidas y todo lo que implica esa búsqueda. Y este es otro ejemplo concreto, Lidia, de cómo también podemos dar cuenta de estas realidades tan dolorosas, pero desde una forma de una forma muy humana y muy respetuosa, y es parte del trabajo. Entonces yo voy a leer un texto con el que Jackie acompañó este video. Es así que durante más de 9 años he puesto mi corpus para sumar desde mi trinchera a la representación de aquellas personas que persisten y todos los días están en la búsqueda de vida. Un sinfín de marchas, manifestaciones callejeras, consignas, visitas a ministerios públicos, centros penitenciarios, hospitales y servicios médicos forenses en búsqueda de una pista sobre el paradero de alguna persona, así como las fotografías e historias de las personas ausentes, actos de memoria y largas conversas con los familiares que cotidianamente resisten a la desaparición alimentan mi conciencia corporal. El miedo aún está presente en mí, pero lo he resignificado. Este miedo no criminaliza o estigmatiza, sino que surge desde la vulnerabilidad.
ya que me reconozco como una persona como cualquier otra que puede ser víctima de desaparición. Sin embargo, el miedo ya no ocupa un lugar central en mi conciencia corporal, puesto que éste se sustenta en otras experiencias, sentimientos, frustraciones, enojos y alegrías que durante estos años he compartido con los familiares organizados, activistas, defensores de derechos humanos y personas solidarias a la causa. Como antropóloga, reconozco que esta conciencia corporal me habilita para ser capaz de alternar el aspecto más subjetivo, más personal, con lo más general, lo más planetario, apoyándome en una reflexión histórica y política. Pero lo más importante es que esta conciencia corporal me define como un ser humano comprometido con una causa que nos afecta a todos, porque sin la presencia de los que nos hacen falta, no hay paz posible para ningún corazón. Gracias, doctora Mónica Luna. Es sin duda un ejemplo de cómo esta metodología de la autoetnografía también nos permite acercarnos, entender y mostrar desde una forma diferente un problema tan cotidiano a lo común de los ciudadanos, tristemente acá en México, que es esta situación de las personas desaparecidas. Cristi, ya casi para terminar, ¿qué dirías finalmente de este método, de esta metodología que propones? Que proponen tanto a los científicos sociales y al público en general. Sí, lo que quisiera llamar a los que somos investigadores, tratar de activamente empezar a incorporar ese método en sus trabajos, incentivar un poco con ese seminario, también con esos resultados, ¿no? Que hagamos que haya más producción en lengua española, porque también ese método tuvo su origen en el mundo de habla inglés, y los trabajos que se publican, muchos antes habían sido en inglés, y ahora tenemos como una ventaja también que nos juntamos entre investigadoras de diferentes países, producir en lengua española. Y por otro lado, para el público en general, creo que es una buena oportunidad conocer un poco más de nuestro trabajo, entender que somos seres humanos, que somos científicos, científicas, pero también reconocer esa parte humana del científico, acercarnos un poco a la población, y también creo que es una muy buena oportunidad de alcanzar un amplio público, ¿no? Sobre todo los trabajos performáticos, que no implican una lectura de 20, 30 páginas escritas, son una muy buena oportunidad de conocer ese trabajo que hacemos diariamente. Tengo muy buenas experiencias también con jóvenes trabajando con chicos de secundaria, presentando videos performáticos, ¿no? De mi trabajo, por ejemplo, en danzas, que entienden muy bien ese lenguaje, ¿no? Por ahí hay que darle un poco la posibilidad de conocer. Entonces, creo que con ese método podemos alcanzar también la difusión, una mayor difusión de nuestro trabajo, y entender las problemáticas que nos enfrentamos de manera diaria, ¿no? En los diferentes países, en los diferentes espacios, y así generar un debate reflexivo entre el público y de nosotros, ¿no? De nuestro ámbito académico, y tener más contacto también, ¿no? Generar ese contacto, que para mí es muy importante. Muchísimas gracias, Cristi Koch, por habernos acompañado. Y bueno, pues, doctora Mónica Luna, una última reflexión antes de despedirnos. Sí, me gustó mucho esto que dijo Cristi, y es justo, la autoetnografía nos permite otros lenguajes y reconocer los lenguajes del corazón, los lenguajes del dolor, los lenguajes del sufrimiento, los lenguajes del gozo, ¿no? Y cómo estos se pueden expresar en múltiples formas. La autoetnografía nos permite como método poder dar cuenta de ello y conectar con ese grupo con del cual somos parte, ¿no? Porque los antropólogos y las antropólogas somos parte de esa realidad que indagamos. Entonces, esperamos poder tener otra emisión del seminario, porque de verdad tuvimos mucho éxito. Estaremos informando, y sobre todo fue muy rico la gran variedad de estudiantes y de personas jóvenes, como dice Cristi. Cada vez hay más
investigadoras e investigadores jóvenes que están optando por un acercamiento autobiográfico, autoetnográfico, y eso da otro movimiento a las ciencias sociales. Pues muchísimas gracias a las dos por haberse conectado en este espacio, por habernos aceptado esta invitación. Y la verdad es que nos aportan muchísimo para ir entendiendo esta realidad, esta disciplina desde la antropología. Y bueno, como bien lo decía, ¿no? Es abrir un debate reflexivo con esta nueva metodología en donde se describe la realidad, pero también donde se describen hechos desde un personalísimo punto de vista, ¿no? Y creo que eso hace entender y enriquecer pues este debate. A las dos, muchas gracias, y a ustedes también por habernos permitido este espacio. Y bueno, pues los invitamos para que el próximo martes nos acompañen nuevamente aquí desde estos espacios de difusión y divulgación del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela muy bien. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. ¿Te interesa hacer un posgrado de calidad? Te recordamos que en el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Historia, Doctorado en Literatura Hispánica y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Balance y memoria de un siglo de educación rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. La Red Iberoamericana de Sociología Computacional convocan al segundo Simposio Virtual Iberoamericano de Sociología Computacional, el mes de junio de 2021. Para más información, puedes contactarte al correo antonio.aguilera@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.